En este video vamos a ver algunas propiedades de la integral definida y cómo se calcula. Primero vamos a hacer algunas consideraciones. La expresión diferencial x en la integral definida señala la variable sobre la que se está integrando. Entonces es muy importante que la función esté expresada en términos de esa misma variable. Es decir, que si tenemos un diferencial x, la función esté escrita en términos de x. Si tenemos diferencial u, la función está escrita en términos de u. Segunda cosa es que esta variable precisamente es una variable ficticia. De esa manera, por ejemplo, la integral entre 2 y 3 de x cuadrado es igual a la integral de 2 y 3 de t al cuadrado diferencial t y es igual a la integral entre 2 y 3 de u al cuadrado diferencial u. ¿Por qué? Porque el fin de la variable acá es mostrar la estructura de la función, porque el resultado es un resultado numérico. A los efectos prácticos, dibujar la función x cuadrado en un sistema xy es lo mismo que dibujar la función t cuadrado en un sistema ti o u cuadrado en un sistema ui, y el resultado numérico va a ser el mismo. Vamos a la primera propiedad. La primera propiedad dice lo siguiente, que si tenemos la integral de una función f de x en un intervalo cerrado a b en el cual la función es continua, la integral entre a y b de esa función se puede calcular como la integral entre a y c de la función más la integral entre c y b de la misma función, donde c es algún punto intermedio entre a y b, que podría ser a o b inclusive. Supongamos que tenemos una función positiva en el intervalo AB para poder interpretar esta propiedad en términos de área. ¿Qué dice esta propiedad? La integral entre A y C de esta función es el área de la figura representada en el gráfico con una A, que es la figura delimitada por el eje X, la recta vertical es A y C y la curva f de X. Y la integral entre C y B representa el área de la figura B. Lo que dice esta propiedad es que es más una propiedad de la geometría que de las integrales, ¿no? Que lo que dice esta propiedad es que si quiero calcular el área encerrada bajo una curva en un intervalo AB, puedo partir ese intervalo en una cantidad, la cantidad que necesite de partes y calcular las integrales en cada parte y que eso constituye el área total. Segunda propiedad es que si se invierten el orden de los extremos de integración, la integral cambia de signo. Para ver esto vamos a considerar nuevamente una función positiva y vamos a pensar lo siguiente. Vamos a imaginar en primer lugar que A es más chico que B y ambos son positivos. Entonces estamos en una situación como la del gráfico. Vamos a pensar que la integral, basándonos en la propiedad anterior, la integral entre A y B se puede escribir con la integral entre 0 y B menos la integral entre 0 y A. Es decir, para calcular el área de la figura que está encerrada por la curva x igual a A y x igual a B, podemos calcular el área encerrada bajo la curva entre 0 y B, que sería toda esta figura, y restarle este pedacito que es el área encerrada por la curva entre 0 y A. Aceptando eso, tenemos que B no es otra cosa que A más B, que sería la totalidad, menos A. Siguiendo esta lógica, escribir la integral con el orden invertido sería, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la integral entre A y B es la integral entre 0 y el extremo superior de integración menos la integral entre 0 y el extremo inferior de integración. Siguiendo esa lógica, la integral entre B y A la escribiríamos como la integral entre 0 y A, que es el 0 y el extremo superior de integración, menos la integral entre 0 y B, que es el extremo inferior de integración. ¿Y esto qué nos va a dar? Nos va a dar A, que es este pedacito, menos A más B, que es el total, lo cual da menos B. Es decir, que de esta manera vemos gráficamente que al invertir el orden de los extremos de integración, se invierte el signo del resultado de la integral definida. Tercera propiedad es que la integral entre A y A de una función es 0, que esto es trivial porque el intervalo tiene amplitud 0. Y esta propiedad dice que la integral de una función constante en un intervalo AB
se calcula como la constante multiplicada por b menos a. Y esto es básicamente el área de un rectángulo. Porque si la función es constante, el techo de la función es una recta horizontal. Entonces, ¿cómo se calcula el área de esta figura más allá de las integrales? Pensemos en la geometría que aprendimos en la escuela. El área de esta figura es la altura, que está dada por la función k, o sea, esto mide k, por la base, que es la diferencia entre b y a, que es lo que dice esta propiedad. Entonces, acá lo que estoy diciendo es que el área encerrada entre una función constante, el eje y las rectas x igual a a y x igual a b, es igual al área del rectángulo que encierra esa recta con estas otras tres rectas. Esta propiedad es igual a las propiedades que hemos visto para integrales indefinidas, que es que la integral de una suma de funciones, la integral definida de una suma de funciones, se puede calcular como la integral definida en los mismos, en el mismo intervalo de una función más la integral definida de la otra. Y análogamente, la integral definida de una constante por una función en un intervalo AB es igual a la constante por la integral de la función en el mismo intervalo. Esta propiedad dice ahora que si yo tengo en un intervalo AB una función f que es más chica que la función g, es decir, la función en el intervalo AB, la función f está dibujada por abajo de la función g, la integral entre a y b de f de x es más chica que la integral entre a y b de la función g de x. Pensémoslo gráficamente. ¿Qué me da como resultado la integral entre a y b de la f? Me da el área de la figura, si estas funciones son positivas, me da el área de la figura encerrada por el eje x, a, b y la función f, que es este pedacito de abajo. Y si la función g está por arriba, el área entre a y b de g es el área de la figura encerrada por la g entre a y b y el eje x. Es decir, que gráficamente podemos comprobar, en el caso de las funciones positivas, que la integral entre a y b de la f es más chica que la integral entre a y b de la g si f es más chica que g. Menor o igual, ¿no? Vamos a ir ahora al cálculo de la integral definida. O sea, ¿cómo hacemos para calcular una integral definida? Ya sabemos que el resultado de la integral definida es un número real, pero no sabemos cómo hacer para obtener ese número real, porque tenemos la definición, que es el límite de una suma infinita de áreas de rectángulos en la medida que la base de los rectángulos tiende a cero. Entonces necesitamos una regla práctica. Este teorema, que se llama teorema fundamental del cálculo integral y que también se conoce como la regla de Barrow, es un teorema que vincula la integral definida con la integral indefinida. Y dice lo siguiente: si la función f es una función continua en un intervalo cerrado, que es requisito para poder calcular una integral definida, y tenemos una f grande que es primitiva de f, es decir, que la derivada de la f grande da la f chiquita, entonces la integral definida de la función f de x entre a y b se calcula como la primitiva evaluada en el extremo superior de integración menos la primitiva evaluada en el extremo inferior de integración. ¿Y esto cómo se anota? La integral definida entre a y b de f de x diferencial x es la primitiva con una barra a la derecha a b, que significa que vamos a evaluar la primitiva en b y a eso le vamos a restar la primitiva evaluada en a. De este teorema no voy a dar una demostración porque es bastante complicada, pero es una regla de cálculo. Acá, ¿qué dice el teorema? Para calcular una integral definida se necesita una función continua en un intervalo cerrado. Tenemos la función continua en el cerrado. ¿Cómo calculamos el resultado de la integral definida? Nos buscamos una primitiva, que eso lo hacemos con los métodos de integración, y una vez que tenemos la primitiva, la evaluamos en el extremo superior de integración y el extremo inferior de integración, restamos, y ese resultado de esa resta es el resultado de la integral definida. Es decir, que basta con contar con una primitiva, que ese es un problema, digamos que vamos a tener que aprender a resolver, podemos resolver una integral definida. Supongamos que queremos calcular la integral entre 0 y 1 de esta función polinómica. De esta función polinómica no sabemos nada, no sabemos si está por arriba o por abajo del eje y no nos importa, porque la integral definida
el resultado de la integral definida es independiente de si la función está por arriba o por abajo del eje. El teorema fundamental del cálculo integral no hace ninguna referencia a cómo tiene que ser la función. Solamente dice que tiene que ser continua en el cerrado. Esta es una función polinómica y es continua en todos los reales, luego lo es en particular en el intervalo 0,1. ¿Cómo hacemos para calcular esta integral definida? Lo que dice el teorema fundamental es que tenemos que buscar una primitiva, evaluarla en los extremos y restar. Vamos por la primitiva. Esta primitiva es una primitiva inmediata. Acá no necesitamos hacer ningún método para calcular, porque sabemos que la integral de una suma es la suma de las integrales. O sea que cuando vamos a calcular la primitiva de esto, vamos a tener que buscar una función cuya derivada da 2x, que es x cuadrado. Vamos a tener que buscar una función cuya derivada me dé 6x a la cuarta, que sabemos que es algo a la quinta, ¿no? Entonces es algo a la quinta que me tiene que dar como resultado 6x a la cuarta, que es 6 quintos de x a la quinta. Cuando derivamos acá me queda 6 quintos por 5x a la cuarta, el 5 se simplifica con el 5 y me queda lo que busco. Más 5, que es si 5 es la derivada de algo, ese algo es 5x. Entonces tenemos la primitiva. ¿Qué dice el teorema? Agarramos la primitiva, la evaluamos en el 1, que es el extremo superior de integración. ¿Qué significa esto? Reemplazar 1 en x. Y nos da 24 quintos. Después tenemos que evaluar la primitiva en 0, que nos da 0. Esta resta, que da f de 1, la primitiva en 1 menos la primitiva en 0, que es 24 quintos, es el resultado de la integral definida. Otro ejemplo. Pero ahora me pide no calcular la integral definida, sino calcular el área de la figura encerrada por la función x al cubo menos 2x más 3 en el intervalo menos 1, 2, entre el intervalo menos 1, 2 y entre el eje x y esta función. Gráficamente, la función x al cubo menos 2x más 3 es esta, que es rosadita, el intervalo menos 1, 2 es este, y queremos el área de esta figura. Como vimos antes, si la función es positiva, la integral definida me da como resultado el área de esa figura, delimitada por el eje x, las rectas verticales, que son los límites del intervalo de integración, y el techo, que es la función. ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo integral? Hay que buscar una primitiva, evaluarla en el extremo superior de integración, o sea en 2, evaluarla en el extremo inferior de integración, o sea menos 1, y restar. ¿Cuál es una primitiva de x al cubo menos 2x más 3? Es un polinomio de grado cuarto. Es un polinomio de grado cuarto tal que cuando yo lo derive me quede en el primer término x al cubo. Es decir, el polinomio tiene que tener algo por x a la cuarta que cuando yo lo derive me quede solo x al cubo. Por lo tanto es un cuarto de x a la cuarta. Como vimos recién, la integral de 2x, o la primitiva de 2x es x al cuadrado y la primitiva de 3 es 3x. Por lo tanto, la función primitiva, una función primitiva, es esta. Omitimos la constante de integración porque necesitamos una primitiva. Entonces busquemos la más fácil, que es la que tiene la constante de integración 0. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que evaluar la primitiva en el extremo superior de integración y en el extremo inferior de integración, y esto nos va a dar un cuarto por 2 a la cuarta, menos 2 al cuadrado, menos 2 por 3, menos un cuarto por menos 1 a la cuarta, menos 1 al cuadrado, menos 3 por menos 1. Y eso da 9,75. ¿Qué es este 9,75? Son 9,75 unidades de área. ¿Qué es una unidad de área? Acá, en mi gráfico, este cuadradito, o este rectangulito que se ve acá, que va desde el 1 hasta el 2, mide 2 unidades de área, mide 1 por acá y 2 por acá. Este cuadradito mide 2. Lo que dice este resultado es que abajo de esta figura, de esta curva rosada, en este intervalo menos 1, 2, hay 9,75 pedacitos de 1 por 1. Vamos a ver este otro problema. Tenemos que calcular la integral definida de la función seno de x en el intervalo menos pi pi y después calcular el área encerrada entre la función y el eje en el mismo intervalo, que vamos a ver que no son la misma cosa.
Primero vamos a calcular la integral definida. Como sabemos hacer, el teorema fundamental nos dice, búscate una primitiva, evaluarla en el extremo superior de integración, evaluarla en el extremo inferior de integración, resta y ya está. Eso es la integral definida. Buscamos la primitiva. ¿Cuál es una primitiva de seno de x? Es una función que cuando la derivemos da seno, que es menos coseno. A esta función la vamos a evaluar en menos pi. El coseno en menos pi es menos 1. Menos coseno en menos pi da 1. Si la evaluamos en pi, que es lo mismo pero dando la vuelta para el otro lado, también da 1. Por lo tanto, la integral entre menos pi y pi de seno de x diferencial x da 0. ¿Qué quiere decir que da 0? ¿Por qué da 0 esto? Porque la integral no mide un área. La integral es una herramienta para el cálculo del área. ¿Qué mide la integral? Mide este pedacito me va a dar, o sea, cuando yo calculo esta aproximación con los rectángulos inferiores y superiores y calculo el límite para calcular el área, para calcular la integral definida, cuando esté trabajando en este intervalo, las alturas que estoy considerando de la función son positivas y todos los rectangulitos tienen base positiva y altura positiva. Cuando esté trabajando en este pedacito, no voy a poder hablar de área porque las sumas de los rectangulitos acá van a dar menores que 0, porque la función es menor que 0. ¿Qué está pasando en este caso? ¿Por qué da 0 esta integral? Porque el área que está comprendida entre la función y el eje x, entre 0 y pi, es igual al área de la figura que está comprendida por la función entre menos pi y 0, pero de otro signo. Por lo tanto, el resultado de esta suma da 0. El teorema que vimos al principio decía la primera propiedad que si yo tenía una integral definida en un intervalo la podía partir en 2. Esta es una figura simétrica. Si yo la parto en 2 o 3 pedazos, ¿no? Acá voy a usar 2. Voy a decir, bueno, voy a cortar esta integral definida entre menos pi y pi, entre la integral entre menos pi y 0 y la integral entre 0 y pi. Como esta es una figura simétrica, yo sé que la cuenta que me dé acá va a ser igual a la cuenta que me dé acá, pero cambiada de signo, porque esto está por abajo del eje. Entonces, la integral definida es una herramienta para el cálculo de áreas, pero no es el área. Lo que tenemos que ver es cómo se hace para usar la herramienta de la integral definida para el cálculo de áreas, considerando la posición relativa de la figura respecto del eje X. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo video.